Declaró alerta roja para esta comuna en la región de Maule, como ya les decía, a raíz de estos siniestros. No me encuentro sola, me encuentro acompañada de Michel Delergue. Él es experto en gestión de emergencia y vamos a conversar con él con respecto a estos incendios. ¿Cómo estás, Michel? Hola, Zoe, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir a esta hora. No, encantado. De madrugada. No, encantado. Siempre me tratan muy bien acá, así que me siento muy contento siempre de venir. Excelente. Bueno, queremos conversar entonces con respecto a este incendio en San Javier, pero también a los incendios en general que han estado afectando a nuestro país. El de ayer, día viernes, en San Javier, ¿qué tiene de especial, por así decirlo, de alguna característica? Entonces, algunos minutos hablabas del tema de las temperaturas, de cuidarse del calor. Y la verdad es que nuestro sistema de emergencia básicamente se ve sumamente estresado precisamente en estos contextos de altas temperaturas. Vamos a tener de una u otra manera temperaturas extremas bastante altas, sobre todo, por ejemplo, en la región del Maule, donde está ocurriendo este incendio. Un incendio que partió pasadito mediodía y que aproximadamente en 6 horas alcanzó 500 hectáreas. Ahora, para quienes nos están viendo, para ti y para mí, ¿qué es 500 hectáreas? Claro, ¿Cómo lo dimensionamos? Uno escucha de repente ¿Será importante 500 o no? hectáreas y dice, ¿pero eso es harto, eso es poco? Mira, ¿A cuánto equivale? Yo creo que lo más importante en materia de incendios forestales es decir que cuando un incendio supera las 200 hectáreas, cae dentro del 1% de los incendios que afectan mayor superficie en toda una temporada. Es decir, el incendio de Talagante, que alcanzó poco más de 200 hectáreas, ya es un incendio que se ubica dentro de los peores, dentro del 1% peor de toda la temporada. Y cuando estamos hablando que solo en 6 horas alcanzas, Javier, 500, quiere decir que es un incendio excepcional, ¿ya? Y por lo tanto muy grande, y que en ese sentido hay una correlación. También, si tú te fijas, 2 incendios de estas características que van a caer en la estadística dentro del 1%, que ocurren dentro de un día, dentro probablemente del primer día que tenemos de 6 aproximadamente, de temperaturas muy altas. Y es porque básicamente estamos con una cantidad de combustible disponible muy importante, que cuando obviamente ya tenemos el calor acumulado, la sequedad acumulada de varios meses, sobre todo ya en el verano, terminamos con un enero y febrero que suele ser 2 meses que concentran el 70% de la superficie destruida en toda una temporada. Por lo tanto, estamos efectivamente en las semanas que, dependiendo del factor meteorológico, deberíamos tener los incendios potencialmente más agresivos. Por ejemplo, como los que vimos hoy día en San Javier, que ojo, el de San Javier todavía sigue en combate y que probablemente mañana en la mañana a mediodía sobre todo, debería volver a ser noticia. Eso quería preguntarte, porque tú dices todavía sigue en combate. A esta hora, en la noche, durante la madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿sigue en combate o hay un momento de descanso? ¿O cómo funciona? ¿Se sigue combatiendo los incendios? Mucha gente cree que durante la noche se terminan los turnos, digamos, como se termina el horario laboral, así que la gente se tiene que ir a sus casas y se deja de combatir el incendio. ¿Cómo funciona durante la noche? Bueno, lamentablemente tenemos atrasos ahí significativos. Básicamente las aeronaves dejan de volar a cierta hora, ya tipo 8 de la noche ya no van a volar, van a ir a tierra, porque nosotros no tenemos combate aéreo nocturno, que debo señalar es algo que se ha recomendado evaluar hace ya casi una década. A lo menos, por ejemplo, previo a los incendios catastróficos del 2017, ya fue polémica y habían publicaciones, de hecho, de que debía evaluarse el combate aéreo nocturno. California, que ha sido noticia en estos días, una de las cosas muy agresivas que ha tenido es el combate aéreo nocturno, que, por ejemplo, a pesar de lo catastrófico, permite, entre otras cosas, asegurar las vías de evacuación cuando tienes que hacer estas evacuaciones en la noche. Entonces, el combate aéreo nocturno es muy, muy importante. Ahora, en el caso de lo que ocurre ahora, es que básicamente, por ejemplo, en zonas urbanas hay algún combate por parte de bomberos, hay algunas brigadas nocturnas, pero
ante incendios tan agresivos son poco efectivas. Y el combate aéreo nocturno, ¿por qué no se realiza? ¿Cuál es la diferencia entre los aviones, los helicópteros de día y de noche? Bueno, principalmente yo te diría que vamos al por qué no se hace. No se hace probablemente, yo te diría, por dos factores. Uno, resistencia al cambio, que básicamente se transfiere gobierno a gobierno, no tiene que ver con un gobierno de turno, porque yo te decía prácticamente hace 10 años que esto se está planteando. En segundo lugar, yo creo que hay un nivel de desconocimiento también en los niveles directivos de nuestro sistema de emergencia que alimenta esa resistencia al cambio. Y voy a poner un ejemplo bien concreto. Hemos visto, de hecho, en San Javier hoy día estaban combatiendo las dos aeronaves más grandes que tiene el Estado contratadas. El Fireliner, que básicamente es un avión de 15.000 litros. Si no me equivoco, el que estamos viendo en pantalla, que vamos a verlo pronto, ese es el Fireliner, que tiene una capacidad, déjame ver si miro algún detalle, perdón, ese es el C-130, que tiene una capacidad de 15.000 litros. Hay otro similar, pero que tiene el ala en el medio, que es un Boeing, que también descarga 15.000 litros por cada pasada. Esas aeronaves son tanqueros, pero esos tanqueros deben bajar a tierra cuando ya empieza a bajar la luz, al igual que básicamente los helicópteros. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden trabajar con luz nocturna, o sea, sin luz, digamos, en la noche? Principalmente porque requieren vuelo instrumental, requieren visión nocturna. Estas aeronaves en general tienen una aeronave que los orienta y que además genera inteligencia en tiempo real, es decir, está mirando el escenario para que se haga un combate preciso. Pero ese avión que estamos viendo ahí es un avión que ha sido arrendado a Chile por una empresa que se llama Coulson, una empresa canadiense, que en California es una de las empresas estrella. ¿En qué materia? Combate diurno y combate nocturno. Es decir, el proveedor, uno de los proveedores más destacados a nivel internacional, que combate en Canadá, en Estados Unidos y en Australia, está en Chile. Por lo tanto, ese es un indicador y un elemento bastante importante de que se podría acceder al combate aéreo nocturno. Tenemos el proveedor acá. Claro. Y una consulta, por ejemplo, mencionabas que ya son 500 las hectáreas consumidas hasta las 8 de la tarde, más o menos. Aproximadamente 8 o 9 de la tarde fue el último informe. ¿Cuánto debería, como haciendo por decirlo, al ojo, cuánto debería haber consumido ya hasta, por ejemplo, a las 9 de la mañana? Cuando se haga la primera medición a mediodía o a las 10 de la mañana. Yo creo que no sería extraño que aumente, disminuye, porque obviamente tú misma lo señalabas, a esta hora incluso en Santiago ha bajado la temperatura. Pero probablemente aquí no sería extraño que pueda haber quizás 100 o 200 hectáreas más. El tema es cuando esto empieza a llegar a poblados. Hoy día en San Javier tuvimos en un momento cerca de 500 personas evacuadas. Y por lo tanto, lo complejo de que esto ocurra en la noche, más allá de cuántas hectáreas avanza, si el incendio sigue llega activo, donde hay gente. Aunque sea poquita, estamos hablando sobre todo de zonas rurales, donde es muy difícil muchas veces hacer la evacuación. Las condiciones de visibilidad hacen más complejo, y como no tenemos combate aéreo nocturno, no tenemos visión nocturna. Y si tuviésemos ese combate aéreo nocturno, esas 200 hectáreas extra que dices tú, ¿se podrían eliminar, se podrían controlar o al menos disminuir? Se podrían disminuir, se podrían contener, o incluso podríamos decirlo de alguna manera, redireccionar. Es decir, si el fuego va hacia una zona urbana, lo que tú vas a hacer en ese momento es concentrar todos tus recursos para poder combatir y que no llegue. Vas a establecer una línea de sacrificio. Obvio. Y es que el incendio se vaya más hacia los cerros, por ejemplo. Pero ese es un combate muy, muy importante, porque hoy día los incendios no descansan. Quiero volver a lo que tú señalabas respecto inicialmente del calor. Hoy día las temperaturas en la noche van a ser probablemente las más bajas que tengamos durante los próximos 3 o 4 días. Es decir, si mañana no se logra una buena contención de este incendio, la noche se va a abordar con una complejidad mayor a la que se está enfrentando hoy día. Entonces, eso es muy importante y tenemos espacio para mejorar, y es un espacio que no implica tecnología ni soluciones de última generación. Estamos hablando de cuestiones que... Mira,
para señalarlo quienes nos están viendo, aquí la tecnología que se usa para combatir de noche es la tecnología militar para vuelos nocturnos. Y cuando nosotros nos recordamos de las guerras que han habido, las imágenes que nosotros solemos ver de los conflictos bélicos, podríamos pensar de que la verdad es que hace varias décadas que se combate de día y de noche en las guerras y se hace de manera aérea. Entonces, hay un recurso que tenemos. Y lo otro es que tenemos que aumentar. No podemos tener solamente 2 aeronaves como las que en este momento... Ese es el Fireliner, que es un Boeing, ¿ya? Que básicamente también descarga 15.000 litros, pero 2 son muy pocos. Entonces, deberíamos aumentar nuestras capacidades en la línea de los 6.000, 7.000 litros y también en aquellas aeronaves que descargan 10.000 a 15.000. En la noche, las aeronaves que combaten son aeronaves que combaten con descargas de 10.000 litros aproximadamente, o sea, muy pesadas, pero lamentablemente no las tenemos y por lo tanto no estamos hablando de un combate muy liviano en la noche. En realidad estamos hablando de que la tecnología que hay te permite las soluciones a hacer un combate bien agresivo durante la noche. Y considerando que si el combate es agresivo y las temperaturas son más bajas, los resultados deberían ser aún mejores. Hay una relación entonces de eficiencia y eficacia muy relevante en esa materia. Y segundo, con la visión nocturna, tú comprenderás entonces que el humo molesta menos. Absolutamente. Porque entonces tú vas a ir de manera mucho más precisa al foco y específicamente cuando lo haces además con helicóptero, como el helicóptero Chinook, que es uno de los helicópteros que funciona en la noche en Canadá, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, y lo hemos visto ahora en California. Es un helicóptero que descarga 10.000 litros por cada pasada. Y eso te quería preguntar, hemos visto que hay aviones y hay helicópteros. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos aeronaves, digamos, a la hora de apagar incendios? Ya sea de capacidad, creo haber escuchado el otro día o leído por ahí que el helicóptero lanza el agua un poco más, como más específico, como más compacto, por así decirlo, que el avión. ¿Es tan cierto eso? Eso va a depender. Mira, las aeronaves pequeñas, tú tienes desde helicópteros que pueden descargar 2.000 litros, 3.000 litros, más pequeños, ¿cierto? Perdón, ya 3.000 es un poquito más cercano a lo mediano, pero tienes, por ejemplo, los aviones AT, que Chile tiene un par de aviones AT de propiedad, que descargan 3.100 litros. Estamos hablando ahí que en general son descargas pequeñas. ¿Qué característica tiene? Que son aeronaves muy versátiles, bastante rápidas, pero descarga pequeña. Es decir, en un incendio agresivo de rápida propagación van a desplegarse rápido, pero básicamente van a tener un impacto bajo en la contención del incendio. Nunca nos olvidemos, los incendios se liquidan, que es el término para decir se extinguen en tierra. Claro. Pero para tú abrir las líneas de penetración por parte de las brigadas, para controlar trabajo y bajar la temperatura, en definitiva, el frente de avance, esto que avanza rápidamente el fuego, frenarlo, porque si no, lo contrario es muy riesgoso para los recursos en tierra. Quiero aprovechar, mira, ando un poco disperso hasta ahora, yo creo que a todos nos pasa, pero no, es que no puedo dejar de ver las imágenes que están mostrando para aprovechar de explicar otro tema que es técnico. Ahí vimos al Fireliner y también hemos visto al C-130 descargar con un líquido rojo. Sí. Ya. Ese líquido rojo es un retardante. Mira, ahí está. Sí, ese líquido rojo es un retardante. Ese es el Fireliner, de hecho. Ese líquido rojo tú lo puedes descargar en un helicóptero, en cualquier aeronave. Es un aditivo al agua. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es básicamente retardar la acción del fuego, porque de lo contrario el agua se va a evaporar muy rápido y por lo tanto hace que el agua sea más efectiva. Ahora, son químicos que en general son básicamente fertilizantes. O sea, son lo mismo, algunos componentes son igual a los fertilizantes, por lo tanto son compatibles con el medio ambiente, pero retardan. Y el color rojo tiene que ver para que puedas hacer una caída más precisa, porque vas a ver dónde va a caer y por lo tanto básicamente incluso cuando esto no se descarga sobre el fuego mismo, tú vas dejando y desde el aire tú puedes, por ejemplo, en ese caso, si tú te fijas, está en una parte que no está directo en el fuego, tú vas a ir dejando una pequeña franja roja que el helicóptero, el avión que viene detrás, va a poder continuarla.
Por lo tanto, perfecto. te permite generar una guía y mayor precisión. ¿Y esos químicos son dañinos para el medio ambiente? No, pero para la salud de las personas. No, pero mira qué buen tema colocas tú, porque California en este momento está con problemas de contaminación de las aguas. Ya. Cuando estos incendios básicamente abordan o afectan estructuras, una ciudad, lo vimos en Viña del Mar el año pasado, trágicamente, o el caso de California. Por ejemplo, ahí lo que estamos viendo, mira, cuando tú ves ese incendio en esa casa, tú tienes una serie de materiales que son contaminantes, plástico, las latas, los óxidos. todo lo que tú tienes dentro de la casa, un refrigerador. La bodega que tú tienes, pequeña bodega con elementos químicos, que básicamente nosotros le llamamos los líquidos para limpiar. Entonces son productos químicos que o son químicos en su base o se descomponen como elementos contaminantes. Por ejemplo, un auto que se queme ahí, un neumático altamente contaminante, incluso como metales pesados. Como tú tienes que básicamente descargar mucha agua, esa agua básicamente también va a terminar arrastrando eso a las napas o infiltrándose en el suelo. Uno de los problemas que tiene California hoy día es su preocupación por el tema del agua, por ejemplo, por cómo esto haya entrado en contacto con el agua potable. Entonces, aquí no es solamente, por eso que nos tiene que preocupar mucho que los incendios se apaguen y se contengan rápido, de manera contundente y precisa. Mira, ahí estamos con el incendio en California. Ahí tenemos combate aéreo nocturno, por ejemplo. Claro. Mira, qué bueno esa imagen. Ese helicóptero lleva un estanque. ¿Ya? Si tú te fijas, no lleva el Bambi. Entonces tú tienes helicópteros, voy a explicar. El Bambi, el canastito. El canastito rojo. ¿Ya? El canastito rojo lleva el Bambi, y ese helicóptero que veíamos ahí era un helicóptero que lleva un estanque. Ese helicóptero también es un helicóptero con estanque, que lo que hace es bajar una manguera, como la ves tú ahí, y lo que hace es absorber eso y llenar ese estanque. Tenemos otros aviones, como por ejemplo lo que tienen que ver con los C-130, que se están ocupando también en California, pero que ahí tenemos una deuda nosotros. Hace algunos años se compraron aviones C-130 Hércules en Chile y se prometió que se comprarían lo que le llamaron los kits, que eran unos aparatos, imaginemos una suerte de estanques que se suben por la parte de atrás del Hércules y se saca un cañón por la puerta de paracaidista, la puerta se llama MAF, M-A-F-F-S, y con un 2 romano, ya es la versión 2. Claro. Y que permite entonces que ese que ese avión Hércules sea capaz de descargar alrededor de 11.000 litros. La gran gracia que tiene eso es que el avión Hércules no es intervenido, o sea, no cambia su estructura. Es decir, tú subes este kit, lo ocupas el Hércules, lo bajas y básicamente el avión sigue haciendo su trabajo para lo que fue de una u otra manera diseñado, que es para la guerra, para transportar carga, tropas, etc. Esa es una deuda que también tenemos, porque lo curioso es que tenemos los aviones, que son lo más caro. Claro. Y no tenemos este dispositivo para aumentar su versatilidad. Mucho. Ahí estamos viendo los incendios en California. En California, por ejemplo, la Guardia Nacional, uno de sus aportes de la Guardia Nacional fue precisamente con los aviones Hércules, con este dispositivo MAF 2. Y con respecto a lo que decías tú se vienen ahora días difíciles en torno a las temperaturas, por lo tanto es muy probable que aumenten también los incendios. ¿De qué manera se preparan los equipos de rescate, los bomberos, para no prevenir, porque claramente es muy difícil que los puedan prevenir, pero al momento de estar preparados, cuando les digan hay un incendio en tal parte, ¿hay una preparación detrás? ¿Hay un plan de emergencia que se realiza antes? Hay algo, pero una de las conclusiones que se sacó por la Comisión Investigadora de Incendios Forestales en la Cámara de Diputados del año pasado es que precisamente develó algo que ya se había develado en la Comisión Investigadora del año 2023. O sea, esto es algo que cada comisión investigadora se está develando, ya lo ha dicho y no se cambia. Es la fragmentación de nuestro sistema. De hecho, uno de los reclamos que hacía Bomberos en Viña del Mar es que ellos no se enteraban de lo que pasaba. Básicamente había problemas con las comunicaciones, porque estamos fragmentados. Por ejemplo,
no compartimos la misma tecnología, ni compartimos las mismas frecuencias. Como carabineros, bomberos, ambulancias, como es en Estados Unidos, que es el 911, que cualquier tipo de emergencia uno llama a un mismo número y son ellos los que envían los equipos en relación a al llamado. Exactamente. Aquí uno llama directamente a carabineros o a bomberos y claro, entre ellos no se pueden, o sea, se pueden comunicar, pero no es una comunicación directa ni rápida. Y es una comunicación cara a cara, porque como no comparten la misma tecnología, tú, yo y quienes nos ven tenemos más interoperabilidad en nuestros celulares que lo que tiene nuestro sistema de seguridad pública y emergencia. A mí las 2 primeras semanas de diciembre pasado me tocó estar en el 911, en el Centro de Comando y Control del 911 de Prince George, que es un condado muy cercano, básicamente en las afueras de Washington, D.C. Y lo que tú dices, la persona llama al Estado, claro, al 911, no llama a una institución, llama al Estado. El 911 responde. Y ellos son los que derivan. Y eso, exactamente. Los tiempos de espera en ese centro de comando y control era de tolerancia máxima 10 segundos. Y el promedio de espera cuando uno llamaba, el mes pasado había llegado a 5 segundos de espera. E incluso habían llegado promedios de tiempos de espera de 2 segundos. Es decir, imagínate lo que significa llamar al 911 y que tú tengas que esperar 2 segundos o 5 segundos hasta que al otro lado te contestan. O sea, prácticamente es marcar y en lo que uno se lleva la mano al oído, digamos, ya te contestaron. Exactamente, y eso, todo está estandarizado, se rinde cuenta pública de aquello y por lo tanto, básicamente, que es uno de los problemas que tenemos en Chile. Tú y yo, quienes nos ven, sabemos con mayor certeza cuándo nos va a llegar la compra online y la compra del supermercado a la casa, de cuánto va a demorar en contestar un servicio de emergencia o llegar el servicio de emergencia a nuestro hogar. Y eso es muy, muy, muy importante, sobre todo cuando tenemos estos aparatitos que son la telefonía móvil, donde cada vez, a veces, mira, llamamos y no sabemos dónde estamos. Entonces, creo que hay una serie de elementos donde debemos mejorar, donde hay espacio para mejorar y donde ha quedado registro de las mejoras que se deben hacer, pero voy a volver a algo que comenzamos nuestra conversación, que hay resistencia al cambio y probablemente hay también mucho que mejorar en las competencias de nuestros directivos en el área de emergencia. Perfecto, muchas gracias, Michelle. Te vamos a tener que despedir porque ya se nos acabó el tiempo, pero te quiero de verdad agradecer nuevamente por venir de madrugada aquí a nuestro programa a conversar de este tema que evidentemente es muy importante y hacer un llamado también a la gente que escuche las instrucciones de las autoridades cuando hay que evacuar. Mucha gente se queda y lamentablemente terminan perdiendo la vida a raíz de no haber escuchado a las autoridades. Así que un llamado para ellos y nuevamente agradecerte a ti por esta visita. No, muchas gracias, muy buenas noches. Y bueno, como dices tú, yo me sumo a tu llamado. Tenemos 6-7 días bien complejos en materias de temperatura y todos podemos aportar con nuestro granito de arena. Así que muchas gracias y bueno, que pasen un bonito fin de semana. Igualmente. Gracias. Y nosotros seguimos con más noticias, pero en un ratito más porque